100 años de soledad. Se vio más interesado en la enciclopedia que en el problema doméstico, aun cuando tuvo que conformarse con una birtrafa y un poco de arroz en el almuerzo. Ahora es imposible hacer nada, decía. No puede llover toda la vida. Y mientras más largas le daba a las urgencias del granero, más intensa se iba haciendo la indignación de Fernanda, hasta que sus protestas eventuales, sus desahogos poco frecuentes, se desbordaron en un torrente incontenible, desalado, que empezó una mañana como el monótono portón de una guitarra, y que a medida que avanzaba el día fue subiendo de tono, cada vez más rico, más espléndido. Aureliano II no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente, después del desayuno, cuando se sintió aturdido por un apejarreo que era entonces más fluido y alto que el rumor de la lluvia, y era Fernanda que se paseaba por toda la casa, doliéndose de que la hubieran educado como una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán y idólatra libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destruncaba los riñones tratando de mantener a flote un hogar emparaventado con alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y corregir desde que amanecía Dios hasta a la hora de acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vitrio, y sin embargo nadie le había dicho nunca a buenos días, Fernanda. ¿Qué tal noche pasaste, Fernanda? Ni le habían
preguntado, aunque fuera por cortesía, porque estaba tan parita ni por qué despertaba con esas jeras de violeta, a pesar de que ella no esperaba por su huerto que aquello saliera del resto de una familia que al fin y al cabo la había tenido siempre como un estorbo, como el trabido de bajar la olla, como un monigote pintado en la pared y que siempre andaban disparando contra ella por los rincones, llamándola santurrona, llamándola farisea, llamándola la carta y hasta Amaranta, que en paz descanse había dicho de viva voz que ella era de las que confundían el culo con las temporas. Bendito sea Dios, que palabras y ella había acundado todo con resignación por las intenciones del santo padre, pero no había podido soportar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca. Imagínese una cachaca mantona, válgame Dios, una cachaca hija de la mala zarapa, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar trabajadores. Dígame, y se refería a nadie menos que a ella, la ahijada del duque de Arpa, una dama con tanta alcurnia que le volvía el hígado a las esposas de los presidentes, una fijatarca de sangre como ella que tenía derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares y que era el único maldad en ese pueblo de bastardos que no se sentía perengenato frente a 16 cubiertos, para que luego el tordero de su marido dijera muerto de risa que tantas cucharas y tenedores y tantos cuchillos y cucharetas no era cosa de cristianos, sino de 100 pies, y la única que podía terminar a ojos cerrados cuando se servía el vino blanco, y de qué lado y en qué copa, y cuando se servía el vino rojo, y de qué lado y en qué copa, y no como la montuna
de Amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco se servía de día y el vino rojo de noche. Era única en todo el litoral que podía vanagloriarte de no haber hecho del cuervo, sino en pacenías de oro, para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de masón de dónde había merecido ese privilegio, si era que ella no cataba mierda, sino astromerías. Imagínense con esas palabras y para que Renata, su propia hija, que por indiscreción había visto sus aguas mayores en el dormitorio, contestará que de verdad la vacinilla era de mucho oro y de mucha heráldica, pero que lo que tenía dentro era pura mierda física, y peor todavía que las otras, porque era mierda de cachaca. Imagínese su propia hija, de modo que nunca se había hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco de más consideración de parte de su esposo, puesto que bien o mal era su cónyuge de sacramento, su autor, su legítimo perjudicador, que se echó encima por voluntad libre y soberana la grave responsabilidad de sacarla del solar materno, donde nunca se probó ni se torió de nata, donde tejía barmas fúnebres por gusto de entretenimiento, puesto que su padrino había mandado una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el lacre, solo para decir que las manos de su ahijata no estaban hechas para menesteres de este mundo, como no fuera tocar el clavicordio, y sin embargo el insensado de su marido la había sacado de su casa con todas las admoniciones y advertencias, y la había llevado a aquella bahía de infierno donde no se podía respirar de calor. Y antes de que ella
acabara de guardar sus dietas de Pentecostés y ya se había ido con sus baúles trashumantes y su acordeón de perdurario a orgar en adulterio con una desdichada a quien bastaba con verle las narcas. Bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle menear las narcas de potranca para adivinar que era una. Todo lo contrario de ella, que era una dama en el palacio o en la cerca, en la mesa o en la cama. Una dama de nación temerosa de Dios, obediente de sus leyes y sumisa a sus designios, y con quien no podía hacer por su huerto las maromas y vagabundinas que hacía con la otra, que por su huerto se prestaba a todo, como los matronas francesas, y peor aún, pensándolo bien, porque estas al menos tenían la honradez de poner un foco colorado en la puerta, semejantes porquería. Imagínese más fardapa con la hija única y pinamata de doña Renata Argote y don Fernando del Carpio, y sobre todo de este, por su huerto, un santo varón, un cristiano de los grandes, caballero de la orden del santo sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la verdad como lazo de novia y los ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas. Eso sí no es cierto, la interrumpió Aureliano II, cuando lo trajeron ya a Pestapa. Había tenido la paciencia de escucharla un día entero, hasta sorprenderla en una falta. Fernanda no le hizo caso, pero bajo la voz esta noche, durante la cena, el exasperante zumbido de la candeleta había derrotado al rumor de la lluvia. Aureliano se juntó conmigo muy poco, con la cabeza baja, y se retiró temprano al dormitorio. El desayuno del día siguiente, Fernanda estaba tremula, con aspecto de haber dormido mal, y parecía desahogada por completo de sus rigores. Sin embargo, cuando su marido preguntó si no sería posible
comerse un huevo tibio. Ella no contestó simplemente que desde la semana anterior se habían acabado los huevos, sino que elaboró una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo atorándose el ombligo y luego tenían la cachaza de pedir higados de alondra en la mesa. Aureliano II llevó a los niños a ver la enciclopedia, como siempre, y Fernanda fingió poner orden en el dormitorio de Meme, solo para que él la oyera murmurar que, por supuesto, se necesitaba tener la cara toda para decirles a los pobres inocentes que el coronel Aureliano Buendía estaba declarado en la enciclopedia en la tarde, mientras los niños hacían la siesta. Aureliano II se sentó en el corredor y hasta allá lo persiguió Fernanda, provocándolo, atormentándolo, girando en torno de él con su implacable zambito de moscato, diciendo que, por supuesto, mientras ya no quedaban más que piedad para comer, su marido se sentaba como un sultán de Bercía a contemplar la lluvia, porque no era más que eso, un mambolón, un mandanito, un bueno para nada, más flojo que el arcotón de borla, acostumbrado a vivir de las mujeres y convencido de que se había casado con la esposa de Jonás, que se quedó tan tranquila con el cuento de la ballena. Aureliano II la oyó más de 2 horas, imbatible, como si fuera sordo. No la interrumpió hasta muy avanzado la tarde, cuando no pudo soportar más la resonancia de pombo que le atormentaba la cabeza.